buenos días. Quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Empiezo por saludar a el doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Nicolás, a todo su equipo, muchas gracias por su entusiasmo en acompañar esta propuesta de la vicepresidencia y de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Presidencia de la República. Saludo, por supuesto, a la doctora Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. También al doctor Daniel Rodríguez, presidente de la Comisión de Responsabilidad Empresarial y Anticorrupción y de la Cámara de Comercio en Colombia. A la doctora María del Pilar Alfaro, directora de las comisiones de la Cámara de Comercio Internacional, también al capítulo Colombia. Muy especialmente quiero saludar a la doctora Carolina Durán, gran secretaria de Desarrollo Económico, una mujer muy conocedora del sector empresarial. Doctora Carolina, también muy buenos días, lo mismo que la doctora María Mónica Conde, vicepresidenta de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y a mis compañeros acá en la vicepresidencia, el doctor Jorge Camargo, a la doctora Claudia Ríos, al doctor Álvaro Lesmes, a todas las personas que nos están acompañando a esta hora por este medio digital. Queremos comenzar este año realmente insistiendo en la importancia, primero, de agradecer por la vida que tenemos, agradecerle a Dios que estamos vivos, que tenemos salud, agradecerle por tantos seres humanos que tenemos vida y salud, a pesar también de pedir por tantas personas que desafortunadamente se han ido durante ya casi un año de pandemia, más de 2 millones de personas en el mundo, en nuestro país 46.000 personas. Y al agradecer también por todo esto que tenemos, insistir en la importancia de trabajar todos por lograr que nuestro país salga adelante fortalecido después de esta crisis tan fuerte derivada del COVID, trabajar todos por seguir protegiendo nuestra salud, siendo responsables con nosotros mismos, utilizar permanentemente el tapabocas, o cuando nos lo retiramos, como tenemos intervenciones permanentemente y el tapabocas pues sí ahoga un poco la voz, entonces hacerlo con la suficiente distancia social, de tal manera que no corramos riesgos y no se los hagamos correr a otras personas. Y también decirles, este es un momento en donde de verdad tenemos que poner a prueba toda nuestra condición humana. Y poner a prueba nuestra condición humana significa trabajar con toda la capacidad y la fuerza, a pesar del temor, de la preocupación que sentimos todos válidamente, porque no sabemos cuándo se va a acabar esta pandemia, ni cuál va a ser realmente el costo definitivo de la misma en vidas humanas, en costos económicos, y toda esa incertidumbre generalmente lo frena a uno, y tenemos que ser capaces de superar la incertidumbre o el temor y trabajar con toda nuestra capacidad para poder sacar adelante a Colombia. Vemos los esfuerzos que está haciendo el presidente Iván Duque desde el primer día de esta pandemia, tanto en tomar las medidas oportunas como también, obviamente, en preparar al país para poder tener las vacunas. Por fortuna, nuestro país tiene ya asegurada unas dosis muy importantes de vacunas, con lo cual se podrá vacunar 36 millones de colombianos, pero de todas maneras sabemos que el esfuerzo no puede hacerlo solamente el presidente de la República, tiene que ser el esfuerzo de 50 millones de colombianos, jalando todos para el mismo lado, empujando todos en la misma dirección este vehículo en el que estamos siendo pasajeros de la vida, y este vehículo se llama Colombia. Y esta Colombia nuestra tenemos que dejarla fortalecida y hacer el tránsito que a cada uno nos quede realmente sin dejar que esto se desvíe del camino. De tal manera entonces que el papel del sector privado es absolutamente fundamental en trabajar para la reactivación. Nosotros fuimos uno de los primeros países que definió claramente protocolos, reglas para poder reiniciar la actividad económica. De hecho, con la doctora Carolina Durán trabajamos juntas en algunos de esos protocolos para reactivar la economía, pero hoy más que volver a activar, porque reactivar significa volver a activar ya no es suficiente. Nosotros tenemos ahora que repotenciar
Hay que meterle toda la potencia a la economía colombiana en todos los sectores de la producción, porque no podemos dejar que las familias colombianas queden desamparadas, queden en la pobreza por cuenta de la pérdida de empleos, por cuenta del cierre de pequeñas y medianas empresas, por cuenta del retroceso económico que se produce a veces con la incertidumbre, idas y venidas, que hay que cerrar, que no hay que cerrar, que total, que no total. Realmente tenemos que estar conscientes, el cierre total a la economía colombiana le costó muchísimos billones de pesos y sabemos que salvar vidas justifica cualquier costo económico, pero es que tenemos en este momento que salvar las vidas sin incurrir en esos costos económicos, porque hay un punto donde ya no es posible seguir, obviamente, dando todas las ayudas sociales, las transferencias, y tenemos que asumir que hay que salvar vidas como primera prioridad, pero entendiendo también que no tenemos la capacidad de asumir ese costo económico de esta incertidumbre permanente para el sector empresarial. Cada colombiano, cada trabajador, cada empleado, cada empresario tiene que tomarse muy en serio este compromiso con la reactivación de la economía y con preservar a las familias colombianas, evitar que las familias colombianas entren a esas líneas de pobreza a la que están expuestos, porque tenemos una clase media muy vulnerable, porque esa clase media depende del ingreso diario, porque no son inversionistas, porque no tienen rentas, porque no son accionistas de empresas donde les esté entrando una utilidad permanentemente. La gran mayoría de colombianos vivimos de nuestro trabajo y si no trabajamos no tenemos el ingreso necesario. Entonces, este es un compromiso enorme de cada colombiano por lograr que esta economía se reactive, protejamos el empleo y también podamos incluir a todos. Acá el gobierno nuestro se ha caracterizado por trabajar pensando siempre en la inclusión, cómo incluir a las mujeres, cómo incluir a cada colombiano, cómo incluir a las regiones, todo esto para cerrar la brecha social que hay en Colombia, que es totalmente inaceptable e insostenible. Y en este cierre de la brecha social tenemos también que reconocer que acá en Colombia, en parte las cifras de desempleo, que ya son muy altas, pues estaban escondiendo una realidad, y es esa triste realidad de la población informal que hay en nuestro país. Personalmente yo insistí muchísimo cuando empezó todo este aislamiento en que teníamos que pensar en los informales, hay que ayudar a los informales, hay que darles medidas de bioseguridad a los informales. ¿Por qué? Porque la triste realidad es que son personas con una situación absolutamente precaria. Y estamos nosotros hoy convencidos que hoy hay una oportunidad para que todo este 47% de colombianos que viven en la informalidad, en algunas ciudades inclusive está muy por encima de esta media nacional. En algunas ciudades como ayer, por ejemplo, que estuvimos en Barranquilla y en Montería, pues la informalidad allí está tocando el 60%. Y es que si nosotros no entendemos que a ese 60% hay que incluirlo para que hagan el tránsito hacia la formalidad, es que no estamos entendiendo nada. Por esa razón quiero de verdad invitarlos, y especialmente a Nicolás Uribe, que es un gran empresario, un gran líder de opinión, una persona muy formada, muy conocedora también de lo que es la política, estuvo en el Congreso y se desempeñó con excelencia como representante a la Cámara. Yo quiero invitarlos para que todos hagamos también este trabajo para ver cómo incorporar cada vez más esta población informal, cómo hacer que hagan el tránsito hacia la formalidad. Con el doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, trabajamos en ese registro simplificado para la población informal, para que ellos también entiendan que hay un montón de oferta institucional, de instrumentos del Estado que podemos utilizar para apoyarlos: financiación, acompañamiento en sus planes de negocios, acompañamiento en el mercadeo, acordar con los alcaldes que puedan operar formalmente en algunos sitios de las ciudades, inclusive los vendedores ambulantes o emprendedores de a pie, como los hemos llamado aquí en la vicepresidencia, porque esta situación hay que corregirla volviéndolos a ellos formales. Y esto tiene que ver con un asunto ético. Esto no es simplemente porque estamos en un momento de incertidumbre por la pandemia, entonces nos preocupamos hoy por los informales y mañana nos olvidamos. No,
Acá hay un asunto ético de por medio. Es que una sociedad no es viable, no es sostenible si mantenemos estas brechas de desigualdad tan grandes como las tenemos. Y hablando de ética, entonces entro en nuestro tema de corrupción. Tampoco es ético tener los ojos cerrados ante la corrupción en nuestro país. Y es por eso que desde el primer día con el presidente Iván Duque, no solo hemos querido cerrar las brechas de desigualdad y lograr un país incluyente, sino también identificar dónde están los lunares, dónde están esos espacios abiertos para los corruptos, y nos hemos dedicado a cerrarles espacios, sobre todo trabajando en lograr que haya mucha más transparencia, porque donde hay transparencia, entonces hay menos espacio para la corrupción. Muchas veces la corrupción se favorece es precisamente por la opacidad, porque cuando hay decisiones que se toman de manera discrecional, son decisiones que se toman también muchas veces de manera arbitraria. Por eso para nosotros es fundamental lograr realmente el óptimo de transparencia, porque ese óptimo de transparencia tiene que equivaler a un óptimo en la lucha también contra la corrupción. Hemos incluido por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo un capítulo para lograr la transparencia y luchar eficazmente contra la corrupción. Hemos producido una gran cantidad de medidas durante el gobierno del presidente Iván Duque, leyes inclusive en las que hemos contado con el apoyo de una gran cantidad de congresistas y de los partidos, inclusive de los partidos de oposición, la ley que obliga a publicar la declaración de renta de todos los funcionarios. Ese fue un tema en el que insistí yo en la campaña presidencial hace 8 años, o hace 6 años y hace 2 años. Es un tema fundamental porque tenemos que lograr que acá cada funcionario público, cuando entra al cargo y cuando se sale del cargo, muestre lo que tenía y lo que tiene. No hay lugar de ninguna manera un enriquecimiento sin causa por parte de un funcionario público. Se sacó esa ley de la publicación de las declaraciones de renta. Sacamos, por ejemplo, también la ley en donde está lo de los pliegos tipo ya como una obligación para toda la contratación, de tal manera que se acaben esos pliegos sastre, como lo llama el presidente Iván Duque, y nos aseguremos que toda la contratación tiene una amplia concurrencia de proveedores, que se escoge entre un grupo muy importante de competidores y proveedores, y no esas licitaciones amañadas, hechas a dedo, donde caben 2 o 3 personas con las cuales normalmente había acuerdos ya para favorecer una contratación u otra. Hemos tomado correctivos también internamente en el gobierno. Sobre todo me siento muy orgullosa de la creación de nuestra red RITA. RITA tiene nombre de mujer, pero RITA es severa, RITA es estricta. RITA es una red interinstitucional de transparencia y anticorrupción. Esta red interinstitucional significa que en distintas entidades, hoy por hoy casi todas del nivel ejecutivo, existe un funcionario de transparencia, existe un oficial de transparencia, existe una persona que está encargada de garantizar que todos los procesos al interior de la entidad son transparentes, y es una persona que tiene que identificar dónde puede haber espacios para los corruptos, de tal manera que esa persona le haga conocer al jefe de la entidad, ministro, superintendente, director, y le diga: aquí hay vacíos que tenemos que solucionar para que haya transparencia y seamos eficaces en la lucha contra la corrupción. Este oficial de transparencia son como los oficiales de compliance en el sector privado. En esto la Cámara de Comercio de Bogotá tiene el expertise y el conocimiento muy profundo, y todos los de la Cámara de Comercio Internacional, y lo que quise yo fue traer esa figura del sector privado al sector público, haciendo ajustes obviamente, pero lo más importante, hoy tenemos ya nosotros 190 entidades que han asignado un oficial de transparencia para que esté atento internamente a identificar esos espacios para la corrupción, pero también que esté atento a recibir información de la ciudadanía, quejas, denuncias, inclusive anónimos, porque no podemos desatender nosotros tampoco los anónimos, y los analice y los evalúe, y cuando encuentra que hay razón para sospechar de que se está dando un hecho de corrupción, de inmediato le reporte
al jefe de la entidad, repito, ministro, superintendente, director, le diga, tengo esta información, encuentro que aquí hay muchas probabilidades de que esto sea cierto, tenemos que actuar, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, y mover entonces todo el andamiaje para que no haya un solo caso de corrupción que quede en la impunidad. E inclusive, si ese oficial de transparencia encuentra que de pronto es la cabeza de la entidad la que puede estar involucrada en un hecho doloso, en un hecho de corrupción, entonces esa persona no está obligada a ir a través de ese jefe, sino directamente puede acudir a la Secretaría de Transparencia que ocupa la doctora Beatriz Londoño, esa Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y acá en la Secretaría de Transparencia se evaluará la información, anónimo, queja, lo que sea, y se procederá desde acá a poner la denuncia, a ir a la Fiscalía, a involucrar a la Procuraduría, Contraloría, porque hoy tenemos, como nunca en el pasado, toda una fuerza de tarea conjunta. Estamos trabajando con el procurador, el fiscal, ahora la procuradora, perdón, el fiscal, el contralor, y conjuntamente realmente cerrando espacios a la corrupción. Nosotros nos sentimos muy satisfechos porque al interior del gobierno son muchísimas las medidas que se han adoptado para fortalecer los controles. Tenemos hoy por hoy todas las oficinas de control interno muy tonificadas, muy comprometidas con esa excelencia en el control interno y con el cierre de los espacios a los corruptos, pero no basta con que lo hagamos nosotros en el sector público. Es perfectamente conocido que cuando hay casos de corrupción en lo público, normalmente hay un cómplice o un autor intelectual o un autor material o un coequipero definitivamente en el sector privado. En el sector privado muchas veces para poder acelerar el trámite ante una entidad, muchas veces para asegurar que se ganan un contrato, muchas veces simplemente porque tienen intereses económicos, entonces le ofrecen a un funcionario, lo invitan a un restaurante un día, después lo invitan a unas vacaciones con su familia y después normalmente le hacen un ofrecimiento de plata, y así es toda esta cadena indecente y totalmente inaceptable de la corrupción. Y necesitamos entonces que tanto en el sector público como en el sector privado estén prendidas todas las alertas permanentemente y tengamos una hoja de ruta que realmente nos indique en cada caso cómo actuar, dónde identificar, cómo frenar cualquier riesgo de corrupción en cualquier relación con el Estado, de contratación, de proveeduría, lo que sea, identificar el riesgo y cerrarlo de inmediato. Por esa razón hemos venido firmando pactos por la transparencia con distintos gremios de la producción. Yo le pedí a la doctora Beatriz Londoño, firmemos un pacto con cada gremio, porque estoy totalmente convencida que en el sector gremial colombiano tenemos gente proba, decente, con liderazgo, y ellos tendrán que hacer la tarea al interior de su gremio con las empresas y decirles, señores empresarios, tenemos que optimizar todo lo que sea necesario para lograr transparencia, para darles señales inequívocas a la sociedad colombiana de que si en el pasado había colusiones, había cosas grises, en el presente y en el futuro no hay ningún espacio para las zonas de tolerancia grises en materia de ética y de transparencia y de lucha contra la corrupción. Esos pactos los hemos firmado no con todos los gremios de la producción, pero con la gran mayoría. Los gremios que ya han firmado con nosotros representan el 60% del Producto Interno Bruto. Queremos realmente acelerar este proceso y concluir con todos los gremios, pero repito, es una tarea de cada gremio al interior de su propia industria o sector, estar entonces trabajando con la junta directiva, con los empresarios, ver cómo se adoptan mejores prácticas, cómo copiamos las buenas prácticas de países más desarrollados, cómo logramos que esto que se ha hecho en el sector público también se haga en el sector privado y así avanzar todos como sociedad en la búsqueda de esa transparencia. La lucha contra la corrupción no significa simplemente cumplir la ley. Cumplir la ley es una condición básica, es una condición indispensable, pero la verdadera lucha contra la corrupción significa eliminar cualquier zona de tolerancia. La verdadera lucha contra la corrupción significa elevar los niveles éticos de la decencia, de la transparencia, de la garantía de que no hay ningún tipo de uso ni abuso
del poder en beneficio de intereses particulares, de roscas cerradas, de las roscas del poder o de las roscas de la política o de las roscas de la contratación. Entonces acá tenemos que ser mucho más exigentes justamente en que la ética, y por eso lo amarré con la introducción inicial de la inclusión de los informales, de la inclusión de la gente más pobre, es que el sentido ético de una sociedad es el que no nos permite mantenernos indiferentes ni como espectadores diciendo, yo no soy culpable de la exclusión social, yo le pago bien a mis trabajadores, pero soy indiferente, no me importa cuánta gente anda por ahí pasando necesidades. Pues resulta que no es suficiente con poder hacer una de las cosas bien con sus trabajadores. Si podemos ayudar a que sea un país totalmente incluyente, allí es donde hay un sentido ético de la sociedad, y lo mismo sucede en la lucha contra la corrupción. No basta con decir, yo no me robo un peso, pero es que sí estoy viendo que acá el compañero de pupitre, ese sí tiene conversaciones que me indican que aquí está pidiendo una coima o que aquí hay decisiones que se están tomando cuando hay plata de por medio y cuando hay intereses privados. Pues esa persona está en la obligación legal y ética también de advertir, para que haya una reacción oportuna y para que entre todos como sociales cerremos el espacio a la corrupción. Entonces, este trabajo que se ha hecho por parte de la doctora Beatriz Londoño y de su equipo, firmando estos acuerdos por la transparencia con los gremios, hoy lo iniciamos con las cámaras de comercio, y qué mejor que iniciarlo con la Cámara de Comercio de Bogotá. Repito, no solamente la Cámara de Comercio más importante, sino la que tiene realmente uno de los líderes más reconocidos dentro de este sector. La Cámara de Comercio de Bogotá, sin duda, es un ejemplo también en un montón de temas relacionados con las buenas prácticas, es un ejemplo en sus iniciativas por la competitividad, por la visión regional de Bogotá, Colombia, Bogotá, Cundinamarca, por su capacidad propositiva en muchísimos temas, y lo que queremos nosotros realmente es que con la Cámara de Comercio podamos hacer como una especie de laboratorio que después se pueda replicar en todas las cámaras de comercio del país. Aquí sabemos que las cámaras más importantes, Bogotá, Medellín, Cali, pues tienen una cantidad de empresas que son las que pagan su registro mercantil, las que generan unos ingresos importantes, y hay unas cámaras de comercio muy pequeñas que necesitan ese acompañamiento, que necesitan que haya por parte de las cámaras grandes una realmente transferencia de conocimiento y apoyo. Entonces, lo que hagamos con las cámaras grandes, queremos muy rápidamente poder implementarlo con todas las cámaras de comercio del país en esta definición de una ruta por la transparencia, en la incorporación de buenas prácticas de transparencia y de integridad y de ética en este relacionamiento público-privado, de tal manera que podamos asegurarnos que no se diga nunca más que aquí en Colombia llega uno de Brecht a ver cómo se gana toda la contratación a punta de estar pasándole plata a un montón de gente y no pasa nada. Pues aquí sí llega a suceder nuevamente que llegue una empresa a constituir toda una organización criminal, pues que haya muchísimos indicadores de alerta, muchos semáforos amarillos que se empiezan a prender y podamos entonces reaccionar todos a tiempo. Por eso, entre otras cosas, también hemos venido promoviendo nosotros acá en la vicepresidencia que cuando haya condenas por corrupción, deberíamos armar una lista de empresas que han tenido condenas, que sus directores, sus representantes legales, sus miembros de junta directiva han tenido una condena por corrupción. ¿Por qué? Porque es bueno publicar esas listas, porque es que en el futuro no puede ser que un alcalde diga en cualquier departamento del país, yo no sabía que esa empresa había tenido casos de corrupción y yo contraté acá y acá también tuvo problemas de corrupción. No, cuando se hace esa lista, entonces se le están dando señales a la sociedad de que hay gente que tiene altísimas probabilidades de seguir en ese camino de la corrupción. Tenemos que lograr nosotros combatir la corrupción en todas sus formas: el cohecho, la corrupción privada, la extorsión, el soborno transnacional, que es algo tan frecuente, y es como acabo de mencionar el caso de esta empresa, el lavado de activos que va de la mano con el tema del narcotráfico, y ese lavado de activos
por Dios, tengamos en cuenta, el lavado de activos es algo que está estimulando y amparando el desarrollo del terrorismo en nuestro país y en muchos otros países. Ese lavado de activos del narcotráfico normalmente va a organizaciones terroristas que no tienen absolutamente ningún inconveniente en hacer lo que sea con tal de mantener su poderío económico. Todas las prácticas restrictivas de la competencia, la depredación de precios, el tráfico de influencias, todos estos casos tenemos que proscribirlos de la manera de hacer negocios en Colombia. Y de verdad, insisto, hay que lograr que aparte de las sanciones legales haya sanciones sociales, que los comités de compliance en la Cámara de Comercio muestren con severidad donde hay empresas que preocupan. Es que es mucho mejor tener poquitos afiliados, pero todos de la mejor calidad, que muchos afiliados, pero de pronto muchos de ellos también ya involucrados en prácticas totalmente inconvenientes, totalmente corruptas en nuestra sociedad. Nosotros vamos a lograr que con todas estas prácticas de transparencia y de integridad, la Cámara de Comercio haga esa pedagogía que le hemos pedido a los gremios, que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio esté trabajando con las juntas directivas de todas las empresas afiliadas, que le haga ver a todas esas juntas directivas la importancia de lograr realmente que el sector privado colombiano sea el referente de transparencia y de ética y de un sentido realmente de compromiso con lo que es el futuro de un país donde la corrupción siga floreciendo. Es un país que no tiene confianza por parte de sus ciudadanos ni por parte de sus inversionistas, y si se pierde la confianza en el Estado y en el sector privado, no hay cómo defender una democracia. Y ese es un mensaje muy importante que hay que darle a todas las juntas directivas de todas las empresas de este país. El doctor Nicolás Uribe ha sido gran coequipero nuestro de la vicepresidencia y de las consejerías presidenciales en distintos temas. Yo quiero agradecerle también a Nicolás por todo su compromiso en otro tema fundamental para nosotros, que es el de la equidad de género. Al comienzo, cuando hablábamos de equidad, decíamos, esta es una sociedad que tiene que abrir espacios para todos. Tenemos que lograr que las mujeres puedan participar en el mundo laboral, que las mujeres puedan ser empresarias exitosas en empresas escalables, rentables, sostenibles, perdurables, para que las mujeres también generen empleos, para que las mujeres contribuyan a la riqueza nacional, porque las mujeres además sabemos que lo que ganamos lo gastamos siempre en la familia, en la educación de los hijos, en ayudar a pagar las cuotas de la hipoteca de la casa. Necesitamos que la mujer ayude al crecimiento de esta economía y a cerrar estas brechas sociales en Colombia. Y por eso agradezco, repito, ese acompañamiento de Nicolás, a todo el trabajo nuestro con la consejera presidencial Heidi Gallo, para que haya más mujeres en juntas directivas de las empresas. Lástima que perdimos todo el año pasado, estábamos a puertas de las asambleas del mes de marzo, en las cuales insistimos con el presidente de la República que era importante que las juntas escogieran más mujeres también como miembros de las mismas. Ojalá en las asambleas de este año, Nicolás, podamos lograr eso, pero gracias por ser un coequipero maravilloso en ese tema y por adicionar hoy este tema que también es tan importante para nosotros, como es el del compromiso de todo el sector empresarial bogotano por la transparencia, por las mejores prácticas, por tener un oficial de compliance en cada empresa. Esto no es solamente para las empresas multinacionales, esto no es solamente para las empresas grandes, esto tenemos que mentalizarlo en todas las empresas colombianas, aún en las pequeñas empresas, que sepamos que hay prácticas que no están bien y que tenemos que desecharlas y que tenemos que convertirlas realmente en una determinación de los órganos directivos de las empresas, suspender cualquier práctica que sea realmente tolerante con la corrupción y con el cohecho y con los sobornos que desafortunadamente se han presentado con tanta frecuencia. De tal manera que quiero agradecer muchísimo a la doctora Beatriz Londoño, al doctor Nicolás Uribe y a la Cámara de Comercio de Bogotá por todo ese trabajo que han venido haciendo en adoptar esta ruta, esta hoja de ruta de la integridad empresarial en nuestro país. Repito, nosotros queremos que esto lo podamos hacer muy rápidamente con todas las cámaras de comercio
del país, así como lo hemos hecho ya con la gran mayoría de los gremios que podamos nosotros en esta alianza, por la integridad que además pues tiene también orígenes internacionales. Sabemos que en el pasado muchísimas empresas europeas eran señaladas y acusadas por pagar sobornos, por ejemplo, hasta que ya una directiva de la Unión Europea a comienzos del año 2000 tal vez convirtió en un delito el pagar sobornos, porque es que no es solamente el que recibe, ahí sí como decía un profesor de Derecho Penal mío, que seguramente también lo tuvo la doctora Beatriz Londoño, el que pega por la paga y el que paga por pecar. Es que es doblemente la responsabilidad, recibir y también pagar. Y en Alemania tomaron esa iniciativa, primero que todos, de lograr que esta alianza por la integridad cerrara el espacio para esos pagos de sobornos o de comisiones a los funcionarios públicos que hacen la contratación. Esto hace parte entonces de ese pacto, de la red del Pacto Mundial, en donde hay más de 100 empresas nacionales e internacionales, alemanas y brasileras y de distintas nacionalidades que están dedicados a desarrollar una estrategia de largo plazo que sea permanente para lograr de verdad el óptimo en materia de integridad y en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. De tal manera entonces que bueno, cuando podamos organizar algunas reuniones, ojalá virtuales, con las juntas directivas de empresas de la Cámara de Comercio de Bogotá, nos gustaría muchísimo, Nicolás, que podamos hacerlo conjuntamente. Nosotros hemos sacado acá en la vicepresidencia y con la Secretaría de Transparencia en diciembre el observatorio de la lucha contra la corrupción. Nosotros en este momento estamos trabajando todo el tema también con la tecnología para identificar con inteligencia artificial dónde hay riesgos, dónde se repite, por ejemplo, en la contratación con el Estado, se repite con mucha frecuencia de pronto empresas en donde haya un socio común. Yo quiero recordarles que nosotros presentamos en octubre un proyecto de ley de transparencia que tiene una virtud adicional. Este proyecto el presidente Iván Duque nos pidió trabajarlo con todos los organismos de control y lo sacamos adelante con la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, nuestra Secretaría de Transparencia, haciendo todo el liderazgo, el Consejo de Estado. Esto hace parte realmente de esa Comisión Nacional de Moralización y en ese proyecto de ley hay temas muy importantes: revelar la identidad de los accionistas de las empresas que contratan con el Estado. ¿Por qué? Porque es que a veces lo que hacen es que se desdoblan entre 15 empresas distintas, pero el accionista mayoritario de todas ellas es el mismo. Y por eso metimos la figura del beneficiario real de la contratación. Y es que realmente creemos nosotros que si no hay nada que esconder, pues no hay tampoco por qué simular que son distintas personas jurídicas cuando se trata de una sola. Y en ese proyecto de ley metimos también normas como, por ejemplo, cuando una persona tiene distintos contratos con el Estado, acá cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, mantenemos todas las ventanas abiertas, entonces ese ruido es porque acá se nos cerró una ventana. Cuando se contrata con el Estado por parte de una persona jurídica, pero tiene distintos contratos, entonces vamos a llevar una individualización de las cuentas de cada contrato, de tal manera que no se puedan utilizar recursos de un contrato para tapar vacíos financieros en el otro contrato o recursos de un contrato para pagar comisiones y mordidas en el otro contrato, sino que cada contrato tenga una trazabilidad total del uso de esos recursos. En fin, son muchas medidas importantes que están en este proyecto de ley y que todas ellas van a vincular al sector empresarial y por eso me parece importante, Nicolás, de verdad, sensibilizar al máximo a todas las juntas directivas de las empresas de que esta lucha contra la corrupción no es un tema solo de la clase política, no es un tema solo del Estado, es una responsabilidad de todos nosotros elevar el nivel ético de esta sociedad para lograr un país donde los ciudadanos, nuestros hijos, tengan confianza en este país, quieran este país, estemos dispuestos todos a estar en este país nuestro, trabajando por Colombia, y para eso la confianza de los colombianos la tenemos que ganar todos los días trabajando, pero también mostrando todas estas medidas. En este tema de la inteligencia artificial yo tengo seguridad que vamos a encontrar también nuevas herramientas
para identificar a tiempo cualquier riesgo en materia de corrupción, y en esto pues iremos haciendo un recorrido y un aprendizaje conjunto, porque hay muchas cosas que hoy la tecnología todavía no tiene disponibles, pero que con seguridad van a ir mejorándose en el curso del tiempo. De tal manera que muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por hacer parte de este pacto por la integridad, la lucha contra la corrupción y por asumir el liderazgo de esta ruta. Muchas gracias. ¿Me dan un momentico? ¿Ya? Doctora Carolina, muchísimas gracias por esa excelente intervención. De verdad que creo que acá hay muchísimos temas también que van más allá de lo necesario, y es de verdad aumentar al máximo nuestra exigencia en transparencia. Me encanta saber que ustedes han adoptado allá en la alcaldía, en su Secretaría de Desarrollo Económico, la publicidad de las agendas de los funcionarios. Eso es algo que hice yo en la vicepresidencia desde el primer día. Nosotros tenemos algo que se llama AGUA. AGUA es una agenda de gestión unificada y abierta. Agenda de gestión unificada y abierta quiere decir que todo lo que se hace en la vicepresidencia está en esa agenda mía, se publica todos los días, y todos los días se hacen ayudas de memoria de las reuniones que tenemos nosotros, y todas esas ayudas de memoria se suben a la página inmediatamente, no a los 3 días, no a los 5, inmediatamente. Acá no hay reuniones que escojamos que sí se publican y otras no, todas se publican. Entonces yo creo que cuando los funcionarios realmente dan a conocer cómo utilizan su tiempo, con quién se reúnen, qué temas trataron, todo eso va en la línea de darle a la ciudadanía confianza, pero también de darle a la ciudadanía elementos para pedir más información, porque es que de eso se trata realmente todo lo relacionado con datos abiertos. Yo acá insisto muchísimo en que esa ley de datos abiertos nos obliga a suministrar la información que nos piden, pero nos obliga a algo más allá, y es poner a disposición la información por parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que uno pone a disposición real cuando empieza por mostrar en qué utiliza su tiempo, con quién se reúne y qué temas trata en cada reunión. Me encanta ese tema de talento no palanca. Yo soy una convencida de la meritocracia. Justamente cuando coincidimos con Nicolás Uribe en el Congreso dimos muchas batallas allá, desafortunadamente estériles, por lograr que en algún momento toda la función pública en Colombia responda a méritos, a preparación, a calidades, a tener en este país de verdad una élite de preparación, no de la cercanía a determinados grupos de la política ni de la cercanía a los funcionarios, sino una élite de los más preparados y más conocedores del Estado, y que tengan las mejores condiciones para asumir el manejo del Estado. Muy importante su referencia a los presupuestos participativos. Precisamente a veces a uno le dicen los ciudadanos, es que no tengo confianza porque además no sabemos ni cómo se utilizan los recursos. Yo creo que hay que dar a conocer el presupuesto de todas las entidades y los usos, cuánto entró y cómo se gastó y cuál fue la destinación. Ahora, también esto supone, doctora Carolina, doctor Nicolás, una responsabilidad del ciudadano. Responsabilidad, ¿verdad?, en integrar unos comités, y eso nos puede ayudar inclusive las universidades. Hay varias universidades que están trabajando con nosotros de la mano en el tema de transparencia, la Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de los Andes. ¿Por qué? Porque si podemos organizar unos comités de gente que de verdad seriamente quiera entender y quiera entonces pedir información a los funcionarios, porque tampoco se trata de coger ahora el tema de la información como un pretexto para tener el caballito de batalla de atacar permanentemente o a la alcaldesa de Bogotá o al alcalde de Villavicencio o a la vicepresidenta o al funcionario X o Y. No, se trata de que una ciudadanía informada es una ciudadanía responsable que tiene todos los elementos de juicio para criticar, para cuestionar, para solicitar, y pues eso hacerlo de una manera siempre muy constructiva. Creo que el tema del compliance, como le decía yo en la intervención a todos ustedes, necesitamos que no solamente se limite a las grandes empresas, porque ya la mayoría de las grandes
están en ese tema del compliance. Tenemos que lograr que esto baje a los medianos y a los chirriquiticos, porque se trata es de introducir una cultura, una actitud, una convicción hacia esa transparencia por parte de todo el sector empresarial. Y creo que todo esto que usted ha dicho, el tema de los procesos adecuados para el manejo personal, la gestión de riesgo, el gobierno corporativo, todo esto sin duda es algo que ayuda muchísimo precisamente a que las empresas más sólidas sean las que mayores garantías de permanencia tengan, entre otras cosas, porque son las que son capaces de generar la mayor confianza por parte del Estado, pero especialmente por parte de los consumidores. Excelentes las dos intervenciones, muchísimas gracias. Me dice acá la doctora Beatriz que firmemos entonces ya este pacto, entonces pues no sé cómo está prevista la forma de esto. Bueno, de esa manera, como ha sido señalado por la señora vicepresidente, con este pacto esperamos mejorar el cumplimiento de las políticas y estándares de transparencia e integridad en el sector privado para lograr una mayor promoción de la cultura de la legalidad en Colombia. De esta manera invitamos a la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y a la secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz Londoño, a suscribir este compromiso con la Cámara de Comercio de Bogotá, en frente de los testigos que nos acompañan en esta jornada. Aclaramos que tanto el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Nicolás Uribe Rueda, como la doctora Carolina Durán, secretaria distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, han firmado el documento con anterioridad. Una cosa que no pusimos en este documento y que yo les sugeriría a los dos, y es que de pronto nosotros nos comprometamos a hacer como una especie de informe periódico, cada mes, cada 2 meses, cómo vamos con este trabajo con las 300 y tanto 80.000 empresas de Bogotá, para que así la ciudadanía realmente también se vea motivada y ojalá podamos lograr que muchos ciudadanos quieran replicar este ejemplo que están dando ustedes dos en el trabajo con nosotros. Entonces podemos incluir eso más adelante y publicar cómo vamos a hacer esta presentación periódica de la información. Pues muchísimas gracias a los dos. No sé si doctora Beatriz quisiera decir alguna cosa adicional antes de terminar. Gracias, señora vicepresidente. Tenemos al doctor Daniel Rodríguez, sigue nuestra intervención y pues ya que me permite esta posibilidad de dirigirme, lo han dicho totalmente el doctor Nicolás, la doctora Carolina, perdón, el tema está cubierto, todo esto nos va a permitir prestar esta asesoría, este acompañamiento, concientizar a las empresas, sobre todo a los pequeños, a las MIPYMES, de la importancia de tener todos estos mecanismos y procesos de transparencia, de gestión de riesgo, que no solamente le permite crecer, sino permanecer y ser más sólidos frente a estas adversidades generadas por este efecto de la pandemia y cualquiera otra que llegue. Desde la Secretaría de Transparencia, nuestra tarea permanente con el doctor Nicolás, con la doctora Carolina, seguramente vamos a tener un buen efecto en todas las empresas y vamos a articular toda la tarea del diseño de mapas de riesgo, de diseño de los sistemas de gestión y en especial con PACO, con nuestra herramienta, Portal Anticorrupción de Colombia. Nos enlazaremos así, doctora Carolina, si lo permite, con ustedes. Estamos convencidos que esta analítica, que esta ciencia de datos tiene que servir para utilidad de todos, para utilidad de las mismas empresas, de nosotros desde las autoridades y de todo el sector empresarial. Esta es un portal que está funcionando desde diciembre, es un portal en donde tenemos una primera grupo de conjuntos de datos que permite hacer seguimiento a toda la contratación por regiones, por ciudades, a identificar incluso por personas quiénes son los contratistas, qué relación tiene con el resto de entidades del país,
con quiénes ha contratado, qué sanciones desde el punto de vista disciplinario ha impuesto la Procuraduría o qué condenas en materia penal o en materia de gestión fiscal. Y vamos a seguir robusteciéndolo de tal forma que esto se convierta en ese sitio en donde con un solo clic la ciudadanía de manera fácil y de manera clara puede hacer seguimiento y cruzar toda la información de la manera que quiera para poder identificar esas señales que se unen con lo que usted resalta, doctora Carolina, y que el doctor Nicolás también lo hizo, y es Rita, porque esa va a ser la fuente. En el mismo portal tenemos un punto en donde la ciudadanía puede inmediatamente presentar su información, su reporte, su preocupación, el resultado del cruce que haga, y el cual entonces va a ser radicado y tratado dentro de la Secretaría como un punto de análisis, y si es pertinente también va a ser dado a conocer a las autoridades de investigación y control. Toda esta analítica va a aprovechar a la ciudadanía para que entienda, para que se empodere, para que nos ayude con el control social, y desde la autoridad, desde la presidencia, en temas como por ejemplo lo que estamos conformando ahora, el bloque de autoridades administrativas, esa comisión intersectorial que a partir de esa analítica permanente que va a presidir la señora vicepresidente va a generar tareas para objetivos en temas de prevención y para objetivos de corruptos a los que debamos sancionar efectivamente y cerrarle la puerta ante cualquier otro intento que tenga de llegar como contratista en cualquier territorio de nuestro país. Así que muchas gracias. Yo le agradezco mucho y creo que usted tiene toda la razón. Si nos hemos quedado cortos en el enforcement, en estos temas, por favor, recomiéndenos en qué concretamente y cómo podemos solucionarlo. Yo le insistía mucho a Beatriz con el proyecto de ley, a esto hay que darle más dientes, hay que darle más dientes. No es fácil, estábamos en un proyecto consensuado con procurador de por medio, fiscal, contralor, Consejo de Estado, toda una cantidad de figuras muy importantes y cada uno convencido de que lo hace mejor que el resto. Entonces aquí hemos tenido que realmente entre todos con mucha humildad entender que si construimos algo colectivamente, pues hay que de pronto ceder en algunas partes, y si de pronto cedimos mucho en el tema del enforcement, yo creo que vale la pena con algunas personas mirar a ver cómo reforzamos con los ponentes en el Congreso para que de pronto por iniciativa congresional se pueda fortalecer los dientes de ese proyecto de ley. Estoy completamente de acuerdo con usted que es allí donde realmente hay una gran diferencia entre que esto sirva o que nos quedemos con una ley más. Y otra cosa que usted dijo también muy importante, los incentivos adecuados. Yo soy partidaria, confieso, y eso me lo han criticado mucho, de que uno inclusive debería dar recompensas a las personas que den información sobre corrupción. No logré meter eso en el proyecto, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de qué tamaño es la dificultad. Lo haría, quisiera hacerlo, no lo logré, no lo pudimos hacer. Entonces uno termina a medias, está realmente invocando la buena voluntad de la gente, el compromiso de la gente, y a veces eso no es suficiente. Yo sí creo que muchas veces hay gente que dice, pues yo voy a contar y además me van a dar una recompensa y tengo cómo demostrar y tengo las pruebas, y maravilloso, porque así los frena uno a los corruptos. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando en incentivos adecuados y en enforcement para que todo esto tenga los resultados que queremos. Muchísimas gracias también por esa intervención maravillosa. Entonces, señora vicepresidenta, así lo haremos. En el proyecto de ley hay que resaltar de todas maneras que incluimos en el tema del enforcement la facultad desde las superintendencias de inspección y vigilancia de sancionar y de hacer cumplir todos el compliance en cuanto a sus entidades que están sometidas bajo inspección y vigilancia. Pero así lo haremos. Doctor Daniel Rodríguez, pues recibimos su comentario y aquí abiertos para recibir todas las sugerencias que podamos analizar y trabajar con el ponente, con el doctor Germán Barón, que es el ponente del proyecto de ley 341-2020, y que podamos entonces incorporar y sacar con éxito. Muchas gracias.
Una vez más agradecemos a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Secretaría de Transparencia, a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y a la Cámara de Comercio Internacional de Colombia por apoyar esta importante jornada. La Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, continuará en la búsqueda y promoción de iniciativas que ayuden a la consolidación de una cultura de legalidad y adopción de los estándares de cumplimiento en el sector privado en Colombia. De esta manera, damos por concluida esta importante jornada. Muchas gracias.